buenas tardes, estimados amigos, amigas. Nos da mucho gusto compartir este encuentro con ustedes, que son ejemplo de vida, efectivamente. Y como lo ha comentado Rodrigo, como también ya lo comentó Elsa, nuestro presidente Pepe y Jessica, ustedes juegan un papel muy importante, son la razón de ser del gobierno. Los gobiernos tenemos una obligación constitucional que significa proteger, promover, defender los derechos sociales. Eso lo dice el artículo 1 de la Constitución. Toda autoridad tiene la obligación de promover, cuidar, alentar y sancionar a quien violente los derechos sociales. Y uno de los factores centrales para ver qué tanto mejora la calidad de vida de la población es una denominación llamada desarrollo humano, que tiene que ver con el desarrollo económico, no con el crecimiento económico. A veces los gobiernos confunden crecimiento económico con desarrollo económico, sobre todo los gobiernos que no tienen humanismo, que no les importa el sentimiento social. Esos gobiernos alejados de la razón social, solo les interesa los aspectos macroeconómicos. Pero los gobiernos humanistas, como el de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, representada por Rodrigo Abdala, ponen en el centro de atención a las personas, a ustedes. Entonces, el desarrollo humano atiende 3 factores: pobreza, marginación y vulnerabilidad. Cuando los recursos, o sea, el dinero que se administra en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en el orden federal, estatal y municipal, cuando ese dinero que es de ustedes sale de cualquiera de estos 3 aspectos, se está cometiendo una falta, un desvío de recursos. Porque el desvío de recursos no solamente es robarse el dinero, saquear las arcas o cometer corrupción. El desvío de recursos es cuando no se aplica el recurso o para combatir pobreza, o para combatir vulnerabilidad, o para combatir marginación. Son 3 aspectos muy claros. Este programa, al que nos invitó la doctora Claudia Sheinbaum a participar, de inmediato le dijimos que sí, porque es un programa humano, es un programa que atiende la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se distingue de la pobreza y de la marginación claramente. La vulnerabilidad es la condición de abandono de una persona, por sí, por su familia, por la sociedad, por el gobierno. Condición de abandono extremo, eso es la vulnerabilidad. Y la discapacidad, ¿sí? Discapacidad es correcto. La discapacidad es o te lleva a una condición de abandono. Y ¿por qué no invertir dinero en la población pobre, en la población marginada y en la población vulnerable? ¿Por qué no? Y yo los quiero invitar a reflexionar, porque Rodrigo explicó cómo un programa se convirtió en un derecho. Esto que hoy reciben está establecido en el artículo 4 constitucional y nos tocó en el Senado aprobarlo. Antes era un programa
Si un gobierno quería, se los daba, y si no, se los quitaba. O si no votaban por el partido del que gobernaba, se los quitaban o los amenazaban. Hoy es un derecho de ustedes. Eso es lo que promovió la Cuarta Transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la doctora Claudia Sheinbaum. Un derecho, es un derecho humano. Vean la diferencia. Y recuerdo los debates en el Senado, porque luego se nos olvida, sobre todo, decía nuestro presidente Andrés Manuel, para los chavos que ya no vivieron esa época. Había una discusión de por qué darle dinero a los jóvenes, por qué darle dinero a los adultos mayores, por qué darle dinero a las mujeres, por qué darles dinero a las personas con discapacidad. Hubo un presidente que usaba botas y que tenía un bigotote así grandotote, que decía que, presidente de la República, que se pusieran a trabajar y decía una palabra grosera, ¿verdad? Que se pongan a trabajar. Pero él sí recibía su pensión, porque los presidentes de la República tenían una pensión multimillonaria que ya se les acabó. Y ese dinero se ocupa para el pueblo. Y en el debate, el tema era: es populismo darle dinero a la gente. Es populismo. O sea, populismo es darle un dinero a una persona que tiene una discapacidad, o un joven que queremos rescatar de las drogas, o que queremos que estudie, o a un adulto mayor. Era populismo. Pero no era populismo en el debate que tuvimos con el PAN, porque hay que decirlo, porque si no, no ponemos las diferencias. El debate con el PAN era: es que las carreteras hay que rescatar a los señores empresarios que habían construido autopistas. En la época de Salinas y de Zedillo, se hicieron autopistas concesionadas. Y vino una crisis económica y quebraron. Los empresarios que dicen que los gobiernos hacen mal su trabajo, pero ellos lo hacen bien, quebraron. Y en esa época la discusión era de que si se rescataba a los bancos. Y los bancos, se rescataron a los bancos y luego se rescataron a las carreteras. En la época de José López Portillo se rescataron a los bancos, fue la primera fuente de deuda en nuestro país. Y después la segunda fuente de deuda con el Fobaproa fue las carreteras. Pero en ese entonces era los que aprobaron la deuda, el rescate de los bancos y luego de las carreteras, decían que era un acto patriótico porque era salvar al país. No es cierto. Muchos se beneficiaron del Fobaproa. Y cuando les dices a los panistas Fobaproa, se les da taquicardia porque saben que les das en el centro del alma de lo que son auténticamente. Pero cuando estábamos nosotros en la discusión en el Senado, promoviendo la pensión para los adultos mayores y para las personas con discapacidad, dijeron que era populismo. O sea, era populismo entregar estos recursos a ustedes, pero era patriotismo rescatar a los bancos y rescatar a los dueños de las carreteras. Por eso somos diferentes, por eso nosotros no pensamos como ellos, por eso nosotros estamos del lado correcto de la historia, que es estar del lado del pueblo. Esa es la diferencia, y así vamos a estar. Por eso tenemos un programa de obra comunitaria, donde el dinero lo administra el pueblo. Estamos entregando 1,000 millones de pesos este año a los poblanos para hacer obras
en todo el estado. Estamos entregando productos del campo, 1,630 millones de pesos a productores. Y el próximo año vamos a tener tractores, sembradoras, segadoras, cosechadoras, para poder sembrar más de 600,000 hectáreas que no se siembran porque el campesino que trabaja temporal no tiene el dinero ni para barbechar el campo. Y esos hombres y mujeres que no pueden sembrar y que si les ayudamos a sembrar y les damos la semilla y el fertilizante y no tienen riego, por lo menos van a sacar medias cosechas. Y con media cosecha ya mantienen un animalito en casa, en su pedacito de tierra. Porque somos un gobierno que está con el pueblo, con ustedes. Por eso, esta es la gran obra. Esta es la mejor obra, la obra humana, la que atiende los sentimientos. ¿Cómo no estar del lado del pueblo que sufre? ¿Cómo no estar del lado de Jessica, que es la mamá de Pamela, que convierte una bendición, un reto, en una bendición? ¿Cómo no? Por eso es que las injusticias se deben de combatir. Los gobiernos tenemos que entender, por eso pasamos un video donde decimos que quien gobierna no es monarca, no es emperador, no es señor feudal, no es virrey. Porque cuando el que gobierna una regiduría, una diputación, una presidencia municipal, una gubernatura, una presidencia de la República con una visión monárquica, lo único que hace es apoderarse del bien público y de la riqueza. Hay que gobernar con justicia y hay que recordar que nada nos vamos a llevar cuando ya no estemos en este mundo. Y que el mejor ejemplo de ese desprendimiento humano lo demuestra quien cuida o está al lado de una persona con discapacidad, como son ustedes. Si los padres de familia, el hermano, la hermana, el esposo, el hijo que tiene a un familiar con discapacidad pudiera dar su vida, lo daría, por amor. Así es que hoy ustedes, amigas y amigos, son ejemplo del humanismo que tiene nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y son el ejemplo con el que nuestros gobiernos tenemos que trabajar. Y si Rodrigo, por entregar, como ayer entregamos en Cuetzalan también, de parte de nuestra presidenta, recursos para las tiendas Conasupo, lo que era Conasupo, son los tiendas de bienestar, donde se venden productos de mejor calidad al menor precio para alimentarnos sanamente. Si por entregar eso nos dicen que somos populistas, pues que nos apunten, porque los que antes saquearon a México, entregaron el petróleo, las minas, el oro y la plata, ya se fueron, y hoy nos toca a nosotros hacerle justicia al pueblo, y lo vamos a seguir haciendo todos los días. Muchas felicidades, que Dios les bendiga, que la Madre Tierra les proteja. Gobierno del Estado de Puebla.